Qué lindo estar con ustedes como hombres que aman a Jesús. Pero por si acaso, si hay alguien o dos o tres que están aquí esta noche con esa curiosidad, pero nunca has entregado tu vida a Jesucristo. Eso es lo principal. Vino Jesús a un mundo lleno de gente como nosotros. Hombres que necesitaban el apoyo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y el pecado nos separa de Dios. No nos permite vivir esa vida que Cristo quiere que tengamos, que vivamos. Y por supuesto, cuando conocemos a Cristo, el fin de todo eso es que al morir terminamos en el cielo con el Señor. Pero el pecado te separa de Dios y por eso vino Jesús, murió en la cruz, en tu lugar, en mi lugar, en nuestro lugar. Y lo que tenemos que hacer es decirle a Jesucristo con fe que necesitamos de Él. La salvación no es por lo que hacemos, no es por lo que somos, sino es por lo que hizo Jesús y lo que es Jesús. Qué importante es eso. Y si vamos a lograr algo en la vida para Cristo es por su obra en nuestro corazón. Y si nunca has recibido a Cristo, te invito a orar conmigo en este momento. Y los demás también orar. Gracias, Jesús, por venir a este mundo. Gracias porque diste tu vida en mi lugar, en la cruz. Yo sé y reconozco que soy una persona que necesito de ti. He pecado contra ti y te pido perdón por mis pecados en este momento. Y quiero, Señor, que tú gobiernes en mi vida. Sé que no soy digno de ti, pero sé que tú me amas. Y te pido no solo perdón, sino una vida nueva en ti. Y permíteme conocerte cada día un poco más, desde hoy día y adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste conmigo, es la mejor decisión que uno puede tomar. Yo tomé esa decisión de recibir a Cristo cuando yo tenía 15 años de edad. Y cuando yo tenía 15 años de edad, yo ya vendía drogas, consumía drogas, estaba al punto de suicidarme y Cristo intervino. Y Cristo cambió mi vida. Estoy feliz porque esta noche estamos hablando de edificando la iglesia a la manera de Jesús. Y yo quisiera agregar una frase más ahí, en el año 2024. ¿Ok? En el año 2024. Vamos a primero empezar con lo primordial, lo importante. Si vamos a edificar la iglesia a la manera de Jesús, tenemos que entender un poco acerca de Jesús. Tenemos que también entender qué es lo que nos manda, qué es lo que espera de nosotros. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, y por si acaso pueden pensar en eso, todos los versículos que voy a leer esta noche van a ser en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. No se asusten. ¿Ok? Al final, esta noche voy a explicar por qué. Ustedes me van a explicar por qué. ¿Ok? Dice aquí, Juan 1, 14, entonces la palabra, otra versión puede decir el verbo, habla de Jesucristo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Vivir entre nosotros. No era suficiente para Jesús vivir en el cielo y mandarnos mensajes, sino tener que vivir entre nosotros. Y no solo eso, dice que Él estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Me gusta como lo dice aquí. Entonces, si vamos a edificar la iglesia como Jesús quiere o a la manera de Jesús, primero tenemos que entender que Cristo tiene amor por su pueblo. Ama a su pueblo. Tenemos que conocer también de manera personal ese amor que Cristo tiene para su iglesia y para todo el mundo. Y luego vamos a entender entonces cuál es el propósito de su iglesia. ¿Cuál es el propósito de su iglesia si Jesús ama tanto
al mundo que vino a este mundo. El corazón de Jesús para la gente. Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38, otra vez en la versión NTV, dice, cuando vio, hablando de Jesús, a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Entonces vemos que Cristo, al ver la gente, tuvo compasión de cada persona que veía y de la humanidad. Y no solo eso, sino que veía que había gente que realmente tenía hambre de él. Y que había una cosecha de personas que realmente iban a recibir al Señor. Entonces mandó orar por más obreros. Y ahora no dijo que estaba orando por más pastores, aunque es parte también, sino más obreros. Y en Mateo capítulo 28 vemos el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia en este mundo. Porque también el propósito de la iglesia es siempre glorificar a Cristo, glorificar a Dios. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Se llama la Gran Comisión. Y la Gran Comisión no es que cuando tú trabajas en ventas y vendes un producto es una gran comisión que te dan. No es eso. La Gran Comisión dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, eso es cuando ya había resucitado de entre los muertos. Entonces lo que está diciendo con este pasaje y luego con Hechos capítulo 1, versículos 8, etcétera, las últimas cosas que Jesús habló con sus discípulos tienen que ver con este tema aquí. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Autoridad tiene. Por lo tanto, con su autoridad, vayan y hagan, ¿alguien sabe lo que dice? Discípulos. De algunos cuantos pueblos, ¿verdad? No, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto. ¿Estás preocupado porque ves lo que está pasando en el mundo? ¿Estás preocupado porque has escuchado que estamos en los últimos días? ¿Estás preocupado porque podría llegar un tiempo muy difícil al mundo? Mira lo que dice aquí. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos o hasta los confines, dice otra versión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, si vamos a obedecer a Jesús, qué es lo que tenemos que hacer? John dijo que iba a ser, que íbamos a interactuar. Primero tenemos que hacer qué cosa? Según Mateo 28. Id. ¿Y hacer qué? Hacer discípulos. Ok, muy bien. Que si vamos a ser discípulos, tenemos que entender, en primer lugar, ¿qué es un discípulo o cómo se ve un discípulo, verdad? Primero, ¿qué es un discípulo? Yo voy a decirlo así. Un discípulo es una persona que está aprendiendo a amar a Jesús y seguirle. ¿Y por qué digo que es importante incluir en la definición que está aprendiendo a amar a Dios o amar a Jesús? ¿Y cómo se ve un discípulo? Bueno, hemos visto la gran comisión y ahora vamos a ver el gran mandamiento. A Dios le gustan las cosas grandes.
¿no? Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, es donde vemos que dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos sus mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. No podemos ser un discípulo, un seguidor de Cristo, alguien que está aprendiendo a amar a Cristo, si no entendemos que Él es el único Señor. Él es el único que te puede perdonar tus pecados. Es el único que tiene toda la autoridad. Es el único que es soberano. Es el único que es omnitodo. Omnitodo, esa palabra no existe, ¿no? Omnipresente, omnipotente, todo. ¿Ok? Tenemos que vivir conscientes de eso. Y mira lo que dice aquí. Honestamente, quizás en algún momento vas a enseñar a los niños aquí en la escuela dominical. Quizás vas a dirigir un grupo pequeño. Quizás vas a predicar un domingo. Quizás te van a llamar temprano un día domingo y decirte, todos los líderes se han enfermado. Te toca. Mira, cuando yo preparo las enseñanzas que doy, siempre tengo este pasaje en mente, porque mi meta con las enseñanzas y con lo que hago es hacer discípulos. Y mira lo que dice aquí. No solo entender que el Señor es el único, sino ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Qué importante es eso. Cuando te toque enseñar a los niños, cuando te toca predicar en la iglesia, no vas a llegar a la mente de una persona si no llegas a su corazón. Luego voy a explicar qué quiero decir con eso. No estoy hablando de algo muy emotivo, necesariamente. Pero qué importante es entender que la persona tiene que amar a Dios, primero, con todo su corazón. Ya están más despiertos. Ok, después dice con toda tu alma. En este contexto vamos a decir que estos son los principios, estos son los atributos de Dios que nos hacen vivir una vida constante, una vida que realmente vivimos según Dios y según lo que Él es. Mi alma es la parte que toma las decisiones, la parte que siente algo, ¿no? ¿Cómo voy a tomar una decisión adecuada? Primero, cuando amo a Dios con toda mi alma también, ¿ok? Luego dice que con toda tu mente. Me estaban comentando que algunos de ustedes vienen de unas iglesias pentecostales. Mi esposa conoció a Cristo en una iglesia pentecostal. Doy gracias a Dios por los pentecostales. Además, los pentecostales son muy buenos en enseñarnos cómo amar a Dios de todo corazón. Y ahora, si algunos de ustedes vienen de otro lado, son muy buenos en enseñarnos a amar a Dios con toda nuestra mente. También es importante. Pero qué lindo cuando tenemos esa combinación, cuando hemos sido instruidos a amar a Dios de todo corazón, con todo mi alma y con toda mi mente. No, siempre estoy buscando aprender algo nuevo. Les animo, mis amigos, que recién estoy conociendo, cuando llegan a la iglesia, que llegan con 3 cosas por lo menos. Biblia, cuaderno, lapicero. Porque tienen que aprender a amar a Dios con toda su mente. Yo estaba en una conferencia hace años atrás y fui con mi pastor. Y a mí me encantaron las prédicas. Y la última prédica para mí fue la mejor. Terminamos con la última prédica, almorzamos algo rapidito
Y después de 40 minutos más o menos subo al auto de mi pastor con él y me dice, Brian, ¿cuál fue la prédica que más te gustó? Digo, esa última. Y me pregunta, ¿y cuál es la parte que más te gustó? Ya me había olvidado. Felizmente había tomado apuntes. ¿Me entienden? Amar a Dios con toda nuestra mente no solo le corresponde al pastor, sino te corresponde a ti. Porque tú vas a ser responsable delante de Dios por la forma que tú aprendes o no aprendes, ¿no? Y con todas tus fuerzas. ¿Qué hago con lo que estoy aprendiendo? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Y tiene que ser algo aplicable. La aplicación tiene que ser aplicable. ¿En qué sentido? En nuestra iglesia tenemos muchas personas que son nuevas en la fe. Hay gente que va a la iglesia que no conocen a Cristo todavía. Pero hemos aprendido que cuando enseñamos, no basta decir, ok, esta semana tiene que amar a Dios más. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo o no? No basta decir, esta semana tienes que leer tu Biblia. Pero la Biblia es muy grande. ¿Leer toda la Biblia esta semana? Oh. Por eso damos sugerencias, cosas como, ¿por qué esta semana no lees el capítulo que estamos estudiando 3 veces? ¿Y por qué esta semana no memorizas este versículo? En nuestra iglesia cada semana tenemos un versículo de memoria que tenemos que memorizar. Porque queremos apoyar a la gente a amar a Dios con todas sus fuerzas. ¿Qué hago con lo que estoy escuchando? ¿Cómo lo aplico a mi vida desde el lunes hasta el sábado, etcétera? Esto es muy importante, porque en nuestra iglesia ya falleció, pero había un hombre que era de la selva. Me encantaba conversar con él. Y un día me dice, Pastor Brian. Y no es para burlarme, porque me encanta. Me dice, mira, yo vengo aquí a Koinonia. Nuestra iglesia se llama Koinonia. Yo vengo aquí a Koinonia. Y tú los días domingos nos limpias con la palabra. Pero yo vivo cerca y mientras voy chimbando a la calle, para llegar a mi casa, ya va bajando. Y el día lunes, más o menos. El día martes, terrible. Y por eso tengo que volver el día miércoles porque tienes que limpiarme con la palabra otra vez. Amar a Dios con todas mis fuerzas. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Y el segundo es también importante, igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Jesús y sus apóstoles no solo entendían la doctrina correcta, la doctrina bíblica, sino que también entendían, y ese es mi segundo punto por si acaso, entendían y estudiaban la cultura de su día. Para los que son hinchas de Calvary Chapel, yo escuché al fundador, Pastor Chuck, una vez que dijo a los pastores, deben estudiar, leer sus Biblias, la Biblia aquí, en aquellos tiempos, y el periódico aquí. Sí, porque tenemos que entender la cultura, el mundo en el cual estamos viviendo. Cuando enseñas a los niños en la escuela dominical, cuando hablas con tus vecinos acerca de Cristo, cuando vas a la oficina, tú tienes que entenderlos. Algunos cristianos se han vuelto tan cristianos que realmente son demasiado raros. Jesús entendía la cultura. Pablo era un experto en la cultura de su día. Mira lo que dice Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Marcos 7, 24 al 30.
Sí, estamos en la Biblia. Y voy a leer este pasaje porque quiero mencionar algo muy importante. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida, una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies, y su hijita estaba poseída por un espíritu maligno. Y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. No voy a tener mucho tiempo esta noche para profundizarnos en este pasaje, pero un ratito nomás. Ponte en el lugar de esta mujer. Su hija endemoniada. ¿Cómo llegó eso? ¿En qué momento? ¿Tiene la culpa la mamá? Bueno, la Biblia no lo dice, pero imagínense una mamá con una hija endemoniada. Debería sentirse muy culpable, triste, frustrada por todo lo que ha vivido, ¿verdad? Y como la mujer era una gentil, que quiere decir que no era judía, sino una persona fuera del pueblo de Dios en aquellos tiempos, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¡Wow! Un ratito, porque quizás algunos están diciendo: qué duro es Jesús. Quizás otros están diciendo: no entiendo. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Y ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. ¿Quieren escuchar una buena explicación de esta historia? Porque Jesús habla así. O ya lo sé, ya lo saben, ya entienden. Ok, lamentablemente esta noche no hay tiempo. Siguen viniendo a la iglesia. Porque es muy interesante. Pero, ¿qué es lo que yo quiero decir con eso? Jesús, ¿dónde se encuentra en este pasaje? Pero, ¿en dónde específicamente? ¿Está en el mercado? ¿Está en la sinagoga? ¿Está en una casa? ¿Y cuál es su actitud de Jesús? ¡Que vengan todos! No. Ay, estoy cansado. No quiero que nadie sepa dónde estoy. Y esa mujer llega, lo encuentra, ¿y qué hace Jesús? La recibe. Y al final participa en una conversación muy interesante. Una conversación que nosotros tenemos que meditarlo bastante para entender. ¿A dónde voy con eso? Si vamos a ser como Jesús, si vamos a edificar iglesias como Jesús, si nosotros vamos a ser discípulos, tenemos que estar dispuestos a abrir nuestra vida, abrir nuestro corazón y abrir un tiempo, un espacio en nuestra agenda cuando no queremos, para que otros puedan escuchar. Y cuando hay oposición, o en este caso cuando es una persona que no encaja con tu grupo, porque ella no es judía, ella es gentil, y no solo eso, imagínense, es una mujer gentil con una hija endemoniada, pero al final Jesús hace un milagro para ella y para su hija. ¿Qué implica eso para nosotros si vamos a edificar la iglesia como Jesús lo hace? Hoy día en la mañana hay un taxista que es nuevo en nuestra iglesia. Tiene 2 semanas en la iglesia. No es cristiano todavía, pero está
leyendo la Biblia. Ya empezó un tiempo de discipulado con un pastor de nuestra iglesia. Estuvo en mi casa el domingo haciendo preguntas. Y esta mañana, rumbo al aeropuerto, me dice, y pastor, lo que me gusta de ustedes es que ustedes no juzgan a las personas porque él tiene altos tatuajes. Y nosotros también tenemos gente con muchos tatuajes. Hay uno que sirve en la puerta recibiendo a la gente que es mejor preguntar donde no tiene tatuajes. Porque tiene acá, tiene versículos acá, ¿no? Y me dice, pero eso me lleva a pensar en algo, me hace pensar en algo, Brian. Me dice, ¿y qué pasa si llega una persona homosexual a Koinonia? ¿Lo van a recibir? Claro que sí. ¿Y qué pasa si llega una persona, un hombre vestido de mujer? ¿Lo van a recibir? ¿Y qué pasa si llega una persona? Tú puedes poner ahí otra opción. Mira, Jesús entendía lo que eran las frustraciones, los problemas, las situaciones, que eran las realidades de las personas. No voy a tomar tiempo para leerlo porque es mucho y necesito avanzar, pero estudien en sus casas Hechos capítulo 17 y van a darse cuenta que el apóstol Pablo, el evangelista, el discipulador, el plantador de iglesias mejor de toda la historia, no solo entendía la Biblia, sino citaba a los poetas, a los filósofos del mundo griego, aún él siendo judío. Entendía la Biblia. Conocía muy bien a Jesús, pero también entendía que la cultura en la cual él estaba viviendo. Hechos capítulo 17. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo he aprendido los últimos años. Lamentablemente he tomado muchos años para entender eso. Qué importante para mí es entender el mundo en el cual estoy viviendo. Por ejemplo, he notado grandes cambios en los chicos de hoy día, desde que entraron en la pandemia y todos tenían que tener su celular. Yo tengo una casa, tenemos un ministerio en la selva, Ceja de Selva, por cerca de Chachapoyas. Y antes de la pandemia, tú veías a esos chicos jugando pelota, buscando pececitos en la quebrada, cosas así. Y ahora no. Muy poco juegan porque están jugando. Están distraídos. ¿Cómo tenemos que ministrar a chicos así? En las últimas semanas, en nuestra iglesia, chicas adolescentes nos han comentado que están siendo presionadas por los chicos del colegio a enviarles fotos de esas chicas desnudas. No estoy hablando de adultos, estoy hablando de adolescentes. En estas semanas hemos escuchado de chicas que dicen, mi papá nunca se ha preocupado por mí. Mi papá me miente constantemente. Mi papá no me manda un sol. ¿Cómo vamos a ministrar a chicas así? Hemos escuchado historias, por ejemplo, esta semana. Una persona me dice, no sabemos qué hacer. Porque mi sobrino es autista, pero es leve. Y hemos notado cambios en él los últimos meses. Y ahora sabemos por qué. Porque su mamá ha entrado a su WhatsApp. Y él está siendo acosado por un profesor en la escuela. Homosexual. Y ese profesor ha convencido a mi sobrino que él es bisexual. Hermanos, amigos, si nosotros como cristianos no entendemos el mundo en el cual estamos viviendo, si nosotros predicamos el evangelio, si vamos a cualquier lugar y mucho más, si predicamos día domingo en la iglesia y no somos conscientes
de lo que está pasando con la gente, ¿cómo vamos a ministrarles al estilo de Jesús? Al estilo de Pablo. Y ahora, yo no sé qué es lo que está pasando en Cajamarca. No sé cuál es la cultura cajamarquina, por ejemplo, de los adolescentes, pero no vengo para darles malas noticias esta noche. Lo contrario. Estamos aprendiendo, estamos viendo, estamos experimentando algo hermoso en nuestra iglesia porque cada vez hay más jóvenes y cada vez hay más adolescentes. Pero hay cosas que hemos aprendido que tenemos que hacer para alcanzarles. Por ejemplo, hace 6 semanas más o menos, mi esposa y yo compramos nuevas herramientas para el ministerio. Hemos comprado concordancias bíblicas. No sería malo, pero no. ¿Saben lo que hemos comprado para ministrar mejor a los adolescentes? Juegos de mesa. ¿Por qué? Porque el adolescente de hoy no confía en un tío como yo. Bueno, en mi caso sería más como abuelo. Tú tienes que pasar tiempo, conocerlos, entrar a su mundo, escucharles. Y aunque jueguen mucho con su celular, también hay un nuevo boom en Lima, por lo menos, de chicos que quieren jugar haciendo juegos de mesa. Pero qué importante es escucharles. Una chica nueva en la iglesia. Yo fui a la casa de sus tíos con mi esposa. Un domingo pasamos 3 horas escuchando a ella y su hermana. Adolescente y preadolescente. Ni siquiera es adolescente todavía. Sus papás también escuchando ahí y sus tíos. 3 horas preguntándome cosas. ¿Y cuál es el problema? Si 2 hombres se aman, ¿por qué no pueden casarse? ¿Y cuál es el problema con el aborto? ¿Por qué no creen en el aborto? ¿Y por qué por esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué no la evolución? 3 horas. La chica tiene 14 años de edad. Y después de 3 horas me dice, qué pena que mis compañeras de colegio no han estado aquí hoy día para escucharte, Brian. Me dice, quiero invitarte a mi colegio para que conozcas a mis compañeras. Tengo 63 años de edad. Pero fui capaz de sentarme, escucharle, responder a sus preguntas. El día siguiente me escribe un WhatsApp. Así. Una parte decía, Brian, yo soy tal persona. Conversamos y te hice unas cuantas preguntas ayer. Me dice, aunque recién te estoy conociendo, siento que nos hemos conocido años. Y quiero decirte algo que ayer conocí a mi héroe. Calvo. Gordo. Pero guapo todavía. Los adolescentes de hoy no son como las otras generaciones. Sí, son un poco menos respetuosos, son un poco más directos, pero honestamente, si podemos dejar eso pasar, en cierto sentido son bien sinceros, porque ellos han conocido cosas. Yo digo que algunos de los chicos que están en nuestra iglesia tienen 14, pero parecen como si tuvieran 30, por todo lo que ellos han vivido. Pero quieren saber. Y cuando tú le das una respuesta adecuada, ¡wow! Porque esa es una generación que ellos quieren cambiar su mundo. Y que tenemos una gran oportunidad, hermanos. Ojo, no es nuevo lo que estoy diciendo. ¿Saben ustedes que cuando Cristo llamó a los 12 apóstoles, que algunos eran adolescentes? No digo eso
de mala gana, sino como un reto. A mí me gustaría volver y participar en otra conferencia de hombres aquí en el futuro. Pero ¿cómo me gustaría ver la siguiente vez un montón de adolescentes aquí? Pero depende de ustedes. ¿Ok? Cristo llamó a algunos que eran adolescentes. ¿Ok? Y ahora, cosas importantes. Para cualquier persona. No solo para adolescentes. Aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Somos como cristianos muy conocidos por ser los que supuestamente piensan que lo saben todo. Y en algunos casos, quizás ustedes no, yo procuro no hacerlo tampoco, pero la iglesia evangélica o la iglesia cristiana es conocida como la iglesia de los que son bien rudos. Pero ¿saben lo que ha pasado en nuestro caso? Nosotros hemos siempre invitado a gente a la casa. Día domingo es el mejor momento para una persona que está luchando con un pecado. Voy a explicar por qué en un ratito. Pero días domingos invitamos siempre hay gente nueva a la casa. Y nuestra meta, no se asusten, no es predicar ese evangelio. Es nosotros hablar lo menos posible. Porque hemos aprendido que cuando escuchamos y cuando solo preguntamos, cuéntanos más de ti. Después de un tiempo de una hora y media más o menos, se mueren por conocerte a ti. Porque hoy en día nadie escucha a la gente. Pero cuando tú tomas el tiempo para escuchar, ¡wow! Este domingo llegaron unos nuevos a mi casa para almorzar a las 4, porque tenemos 3 servicios en la mañana. Y a las 9:30 tuve que decir a mi hija, parece que la perrita quiere salir. Porque mi esposa ya estaba muy cansada. Pero ellos no querían salir. Y estoy hablando de jóvenes con un tío como yo. Primero, aprender a escuchar. Y escuchar y escuchar. Segundo, hacer buenas preguntas que te permiten no solo entrar a su mundo de esa persona, sino escuchar y entender cómo es su grupo de personas, su entorno. Sería bueno hacer un estudio bíblico, leyendo los evangelios y estudiar las preguntas que Jesús hacía. Es impresionante. ¿Ok? Jesús hacía muchas, pero muchas preguntas. Juan capítulo 3 sería un buen lugar para empezar, por ejemplo. Empezó a hacer preguntas a un hombre y ese hombre termina siendo creyente que se llama Nicodemo. ¿Ok? Y Jesús es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Mira, nuestra doctrina nunca debe cambiar. Nuestra doctrina nunca cambia. Pero la forma que alcanzamos a la gente, en cierto sentido, tiene que cambiar. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra oikos? Es una palabra en griego que significa el hogar o la casa. Es una palabra usada más o menos 106 veces en la Biblia. ¿Ok? La Biblia dice que los que van a ser líderes en la iglesia, los pastores, un atributo, un requisito para ellos es que tienen que ser hospitalarios. Hospitalarios. ¿Ok? Interesante, los primeros 300 años de la iglesia primitiva no tenían local. Casi todo lo que hacían era en público, en las calles o en casas. Y ahora creo yo que tenemos que hacer todo en casas. No. En nuestra cultura peruana no funciona así. Pero tenemos que buscar cómo combinarlo, ¿no? ¿Y por qué? Les recomiendo un libro que podrían leer también, conseguir en internet. Escrito ese libro por Rosaria Butterfield. Ella ha escrito un libro que se llama El Evangelio viene con la llave de la casa, o las llaves de la casa. ¿Su historia cuál es? Era una
lesbiana, muy como activista. Quería cambiar las leyes de su país, de los Estados Unidos y cosas así. Y estaba a punto de escribir un libro acerca de lo malo que son los cristianos y cómo deben cambiar las leyes, y porque los cristianos son homofóbicos, que creen en un libro que es antiguo, etc. Pero pensó, pero si voy a escribir un libro así, necesito conocer a unos cristianos, porque no conocía ninguno. Entonces publicó un artículo en su revista de su ciudad, su periódico. Y un pastor respondió muy amablemente y pensó, ok, podría ser él, tengo que conocer un cristiano. Se comunicó con él. El pastor le dice, ¿por qué no vienes a mi casa para cenar una noche y conocer a mi esposa y yo? Y dice que llegó a su casa y estaba pensando, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? No quiero entrar, esa gente me odia. No quiero entrar porque esa gente es terrible, esa gente es ignorante. Debo entrar porque voy a escribir un libro atacándolos. Tengo que conocerlos. Entró, cenó con el pastor y su esposa. Vio que él tenía muchos libros, no solo libros cristianos, de otros temas también. Y esa noche hablaron toda la noche de libros. Y al final de la noche nunca tocaron el tema de el hecho que ella fuera lesbiana. ¿Qué pasó? Fue tratada muy amablemente. Y el pastor le dice al final, ¿te gustaría volver la semana que viene? Sí. Y casi 2 años, una vez por semana, cenaba en la casa de ese pastor. Después de 2 años, entregó su vida a Cristo. Y ahora es casada con un pastor. Y ministra en su barrio, invitando a la gente, porque dice que cuando era lesbiana, ellas tenían una costumbre. Cuando una chica salía del closet, por decirlo así, cuando decía que era lesbiana, le obsequiaban a ella una llave de su casa. Y decían, mira, si te sientes sola, si te sientes atacada, si se burlan de ti, vienes a mi casa, porque ya tienes un lugar donde puedes estar. Y ella se convierte, entrega su vida a Cristo, llega a la iglesia y todos amables, todos abrazándola, todo feliz. Y ella, terminando el servicio, todos se van y se queda sola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa gente que supuestamente ama tanto? Y por eso empezó a enfatizar la hospitalidad. En mi caso, cuando mi esposa y yo invitamos a gente a la casa, no se imaginan las conversaciones, las cosas que salen a la luz porque estamos en un lugar, un ambiente íntimo. Jesús ministraba muchas veces conversando con una sola persona. Ministraba muchas veces en casas. Ministraba con amor por cada persona. Cada persona se sentía bienvenida en la mesa del Señor. Pero Brian, yo no estoy preparado para eso. Nadie está preparado. Pero si tú le pides a Dios poner amor en tu corazón por la persona que está sentada en esta mesa contigo, que tú le has invitado, mira lo que dice 1 Corintios 8, versículo 1, la segunda parte. Mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Un tema en nuestra iglesia este año ha sido el amor fraternal. ¿Ok? Es el amor que fortalece a la iglesia. Si estamos hablando de edificar la iglesia como Jesús hace, el amor fortalece a la iglesia. Y un comentario que estoy escuchando constantemente con la gente nueva que está llegando es cosas así. En este lugar hay buena vibra. Porque no son cristianos todavía, ¿no? Wow, me gusta este lugar porque es como una gran familia. Entré
y me abrazaron sin conocerme. Y cuando llega la persona por primera vez, y Brian dice, ¿estás ocupada esta tarde? ¿Tienes planes para el almuerzo? No. Ven a mi casa. ¿Ah, sí? Un chico nuevo volvió a su casa después del primer turno y yo le había invitado y comentó a su mamá. Su mamá le dice, ¿a dónde vas? Digo, chico, tiene 30, más o menos. ¿Ok? Para entender mejor. Pero vive con su mamá todavía. Y su mamá le dice, ¿dónde vas? Le dice, voy a la casa del pastor para almorzar. Y su mamá le dice, pero muy rápido, ¿no deberías esperar unos 6 meses, un año? Pero mira, amigo, no tenemos que complicar la cosa. Si vamos a edificar la iglesia como Jesús hace, no tienes que ser pastor, aunque es un buen llamado. Le pides al Señor poner amor en tu corazón por su palabra, la Biblia, para que puedas orientar a la gente un poco mejor, y amor para que puedas recibir a esas personas como Cristo los recibiría. La gente entra a nuestra iglesia y otra cosa que hacemos, y con eso voy a terminar, no esperes hasta que seas maduro en la fe para alcanzar a otras personas para Cristo. Los mejores que pueden alcanzar a los nuevos son los nuevos. Por 2 motivos, por lo menos. Primero, porque conocen a gente que no es cristiana. ¿Ok? Eso es uno. Segundo, porque ellos entienden ese mundo también, ¿no? Recuerdo que escuché de un hombre que fue como misionero de los Estados Unidos a Escocia como pastor de evangelismo. Un año iba tocando puertas, puerta, tocando puertas. Y en un año, ¿saben cuántas personas recibieron a Cristo? 0. Bajó la economía de los Estados Unidos, la iglesia no podía apoyarle ya. Y tuvo que tomar una decisión, volver a su país o buscar chamba. Terminó trabajando en una fábrica. Y dice que cuando empezó a trabajar en la fábrica, la gente lo conocía. Veía cómo trabajaba él y recién la gente empezó a entregar sus vidas a Cristo. Después consiguió trabajo en una Starbucks, un café. Y justo en ese tiempo es cuando era muy conocido y popular leer el libro El Código Da Vinci. Organizó un evento en Starbucks, charla sobre el Código Da Vinci. Llegó gente, hizo la reunión, todos dijeron, ¿podemos hacerlo otra vez la semana que viene? Pregunta al gerente, ¿podemos? Sí, la gente está tomando más café. Plantó una iglesia en Starbucks. Otro pastor, escuché su historia, era un pastor bautista, pero tenía pasión para 2 cosas. Medio raro ese pastor, pero Dios como obra, ¿no? Dice que amaba evangelizar y tenía un afán por los zapatos. Renunció a ser pastor bautista de su iglesia y puso una tienda donde vendía zapatillas. ¿Pero qué hacía? La gente entraba para comprar zapatillas y decía, cuéntame de tu vida, porque así voy a saber qué zapatilla o qué zapato necesitas. Y tenía como un mueble ahí, la gente se sentaba como si fuera psicólogo él. Y la gente comentaba, bueno, yo trabajo en eso, tengo este problema, yo hago esto, el otro, y decía, ya sé qué zapato necesitas. Y la gente decía, no, aguanta. Bueno, esa es la versión castellana, ¿no? ¿Qué eres, ¿Eres psicólogo? No, yo vendo zapatos. Pero nunca me han vendido zapatos así, con tanto amor, con tanto interés. ¿Qué pasa? Bueno, si tienes unos minutos te cuento. Y dice que vendiendo zapatos, muchísimas más personas entregaron sus vidas a Cristo que cuando fue pastor de una iglesia. Porque tenía contacto con gente todos los días. Amigo, no te sientas mal por no ser pastor, lo contrario.
Dios se está dando una gran oportunidad de edificar la iglesia. ¿Ok? Pero hay otra cosa y con eso terminamos. Prometo, así es. Así dicen los pastores, ¿no? Así terminamos y sigue 20 minutos más. Si vamos a ser hospitalarios, no significa necesariamente invitar a alguien a mi casa, sino a mi vida. Pero también significa que no voy a ponerle obstáculos, no voy a mostrarle con mis actos o con mis palabras que él está excluido de mi club. Tengo que abrir mi corazón, tengo que abrir mis ideas, mi mente también. Conocí a un hombre hace muchos años atrás, lo conocí el día que salió del penal. Y él había conocido a Cristo en el penal. Le digo, ay, qué lindo, porque tenemos estudio bíblico para los hombres. ¿Quieres venir? Me dijo, no. ¿Pero no eres cristiano? Sí. ¿Por qué no quieres venir a nuestro estudio bíblico? Porque los hombres cristianos son aburridos. Yo le pregunto, ¿y qué es lo que a ti te gusta hacer? Me dice, yo hago carreras con motos. O sea, carreras para rápido. Digo, bueno, eso no puede ser yo. Hay otra opción, me dice, me encanta pescar. Ah, eso puede ser. Y yo iba y pescaba a veces con él toda la noche. Y mientras pescábamos, yo estaba pescando también. Aunque había conocido a Cristo, yo estaba pescando un discípulo. Y era increíble porque un día me dice, Brian, yo pienso que yo he cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, por eso el otro. Y me dice, yo, aunque soy cristiano, sufro de mucha condenación, porque cuando me llevaron preso, mi mamá se enteró y sufrió de la depresión, y ella tenía en su casa mi escopeta, y se quitó la vida con mi escopeta. ¡Wow! Eso no va a salir un día domingo en un servicio. Pero cuando tú pasas tiempo con una persona y Dios empieza a usarte. Y este hombre, hasta el día de hoy, años después, este hombre tan así, duro. ¿Sabe lo que hace él todos los domingos? Va a una casa de reposo para viejitos y hace un estudio bíblico con ellos. Salir de nuestro mundo. Y ahora, háblame claro. Algunos de ustedes, ya me di cuenta, que tienen un don de lenguas que no queremos. ¿Me entienden? Lo voy a explicar. Usamos palabras que la gente no entiende. Y eso les muestra que formamos un club y ellos son excluidos de ese club. Por ejemplo, algo que me pasó a mí. Estábamos en un servicio especial nombrando a un pastor nuevo. Yo dije, todos los que conocen a Pedro hace años, saben hace años que Pedro tenía un llamado. Y oramos por él y lo nombramos como pastor. Y una chica nueva en la iglesia que había sido atea le dice a mi hija después, mi hija se llama Ana, le dice, Ana, ¿qué es un llamado? No entendía. Ay, ese hermano tiene la unción. Ponte en el lugar de una persona nueva que nunca ha asistido a una iglesia, que nunca ha leído la Biblia. ¿En qué me metí? Cuando yo estaba en el mundo, eso lo escuché hoy día en el Instituto Bíblico. Yo trabajaba en el mundo. ¿Y dónde trabajas ahora? Incluso palabras que son necesarias como la salvación. Si no lo explicamos, ¿sabe de qué? Otra palabra que usamos, lo he mencionado varias veces esta noche porque estamos en confianza, hacer discípulos. ¿Cómo podríamos explicar eso con términos, con palabras que la gente entiende? O peor, la santificación. ¿Qué? ¿Te vas a volver santo? O sea, vas a morir pronto. ¿Me entienden?
creo que Dios está usando nuestra iglesia en particular en Lima por su gracia, pero también es porque la gente siente confianza al invitar a sus amigos que no son creyentes, porque saben que vamos a poder expresarnos bien con ellos. ¿Ok? Otra cosa, eso nos pasó el año pasado. Un pastor nuestro estaba escuchando al grupo de una persona del equipo de bienvenida y entró una persona nueva. Y la persona del grupo del equipo de bienvenida le dice, ay, qué bueno que viniste a Coronilla, porque aquí vas a aprender la palabra. La persona no es cristiana, la persona se quedó pensando, y el pastor dice, yo noté que estaba pensando, ¿qué palabra voy a aprender? Aprender a comunicarnos con la persona. Brian, me ofendiste esta noche porque leíste la NTV. ¿Qué pasó con la Reina Valera 60? Esa es la versión correcta. Bueno, podría ser que la Reina Valera 60 es una mejor traducción, pero no es una mejor traducción si la persona que lo lee no entiende. No quiero ofender. Bueno, quizás sí. Pero eso es lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes acerca de edificar a la iglesia como Jesús, al estilo de Jesús. Interesante que los pecadores se sentían en mucha confianza al buscar a Jesús y preguntarle cosas. Que sea así con nosotros también. Amén. Yo no digo amén normalmente, yo digo, ajá. Señor, gracias por mis hermanos, mis amigos que están aquí esta noche. Yo no entiendo su contexto cultural aquí en esta ciudad, en este lugar, en este barrio, pero tú, Señor, eres capaz de mostrarles lo que necesitan saber y cómo comunicar tu mensaje y tu amor a las personas que viven aquí. En particular, Señor, yo pido para que levantes hombres capaces de alcanzar a jóvenes y adolescentes para tu gloria. Perdónanos, Señor, por ser tan egoístas que lo único que nos importa a veces es sentirnos cómodos en nuestro club religioso en vez de darnos cuenta de que tú quieres que alcancemos al mundo para ti. Ayúdanos a ser luz y sal en este mundo. Y, Señor, gracias. Y si he sido muy duro, pido gracias sobre este tiempo también. En tu nombre oro y oramos. Amén.